Pero me di cuenta que el Señor cargó la cruz por mí. Pero ya el martes llega mi hijo. Ya cumple el error que cometió. Le doy gracias a Dios y le doy las gracias a muchos de ustedes porque yo sé que siempre oraron por mi hijo. Y aquí estoy, dándole las gracias al Señor y siguiendo los caminos de él, porque si no, es perdida. Le doy gracias al Señor porque siempre me ha sostenido, siempre me ha bendecido, y le doy las gracias a mis pastores porque ellos también pudieron buscar un hogar donde podía llegar para visitar a mi hijo, porque está en Iquique. Y sí que eso, pues, hermana, estoy tan contenta que, no sé, no caigo de felicidad porque lo encontraba tan lejano. Ya no voy a estar para que llegue mi hijo. Lamentablemente partió su papá y ese es el gran dolor que yo creo que él va a llevar siempre en su corazón, pero yo sé que el Señor le va a poner paz en su corazón. Y espero venir el jueves con él, si Dios permite, o el próximo domingo. Porque yo le dije, saliendo de acá vaya a tener que ir a la iglesia. Sí, mamá me dijo. Sí, que eso, pues, hermana. Le doy gracias porque ya el martes voy a estar con mi hijo. Yo sé que el Señor nunca me ha abandonado, siempre ha estado ahí conmigo, pero ahora ya está más acompañadita. Estoy sola en mi casa, entonces de repente me aburro. Pero le doy gracias al Señor porque yo sé que Él siempre ha luchado por mí. Y gracias, por hermana, gracias al Señor por todo. Y esto lo quería compartir con ustedes porque no sé, ustedes me escucharán que yo estoy amargada o no, estoy contenta. No caigo ni de contenta que estoy. Ya, hermana, muchas gracias por todo. Y, qué bonito, ¿verdad? Yo me acuerdo con años atrás me decía, pero falta tanto, ¿verdad? Y ya este martes ya se hace realidad de ver a su hijo. Tenemos que seguir orando por él, porque él ahora se va a enfrentar a otra realidad, ¿verdad? Y que el Señor pueda hacer una obra en su corazón. Y para eso estamos nosotros, la iglesia, la hermandad de nuestra hermana Gladys, ¿cierto? Así que damos la gloria al Señor por eso, querido hermano. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Usted sabe, todos juntos. Así que su espada, sáquela del bolso de la cartera. Vamos a leer la palabra del Señor alternadamente. Todos los parabienes que el Señor ha hecho por ustedes. Todas las cosas hermosas que el Señor ha hecho por ustedes. Aleluya. Qué bonito.
nación, sino libertad. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Salí de mi prisión, tu gran poder y rompió las cadenas de mi gran opresión, cansado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más condenación, he sido libre por tu gran amor. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre que puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad, libertad, soy esclavo, soy tan libre que puedo casi volar. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en la luz, porque no tienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz, he visto en la luz, porque no tienes tú. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Aleluya, querido hermano. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. ¿Qué le parece si le damos un hermoso aplauso al Señor? Aleluya. Amén. Creo que la iglesia se está convirtiendo en una iglesia atípica. Porque comúnmente cuando hace frío, ¿cierto? Cuando llueve, antiguamente los pastores nos decían la lluvia mata canotitos, porque llovía y los hermanos no iban a la iglesia. Pero gracias al Señor, obviamente entendemos que algunas personas, ¿cierto? Por su lejanía, por la enfermedad, por distintas razones no pueden venir. Sin embargo, siempre es bueno y es gratificante estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Así que creo que, como decía mi esposa, el Señor siempre merece lo mejor de nosotros en nuestra relación. Mientras la adoramos, ¿cierto? Nuestra vida va se va produciendo en nuestra vida una transformación, porque Él va poniendo de su gracia en nuestro corazón. Antes de predicar la palabra del Señor, quiero que oremos, ¿cierto? Mire, parece que se va cumpliendo lo que dice Hechos. Cada día el Señor añadía a la iglesia
a los que habían de ser salvos, ¿cierto? Y en esta oportunidad yo quiero que pase acá Guillermo Cerda Riquelme, está acá, Matías Cerda, Yesenia Davilo y Trinidad Cerda, perdón. Parece que faltó una, pero ellos han manifestado su intención por acá, por favor, de ya definitivamente ser parte de nuestra iglesia. Yo siempre se los presento para que oremos por ellos, que ellos se integren, ¿cierto? Dios sabe los talentos, habilidades que ellos tienen, pero lo más importante, que ellos puedan saber que cuentan con una familia, una familia renacer. Así que mis amados hermanos, Guillermo, Matías, Yesenia, Trinidad, las recibimos este día, ¿cierto? Con un caluroso aplauso. Amén. Una vez que termine el culto, ¿cierto? Le vamos a anotar los nombres, ¿cierto? Y vamos a orar ahora. ¿Qué le parece por ellos? Póngase en pie un momento, vamos a orar por este hermoso matrimonio. Amado Señor, te damos gracias en esta hora por tu amor, tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por estas familias, Señor, que se agregan a la iglesia. Señor amado, gracias porque tú has puesto en sus corazones, Señor, estar en este lugar, y gracias porque nosotros podemos también ser bendición para ellos, Señor. Dios, tú les amas entrañablemente. Tú conoces, Señor, sus virtudes y también sus desvirtudes, Señor. Tu Espíritu Santo está presto para ayudarles, Señor, para consolarles, para abrir puertas, Señor. Desde ya rogamos, Señor, que a partir de hoy la historia de su vida, sus vidas, la historia de su familia cambie para la gloria de tu nombre. Señor, ponemos como iglesia y nosotros como pastores, Señor, intercedemos delante de ti para que tú pongas muros de protección sobre su familia, sobre sus hijos, Señor, para que se abran los cielos y se establezca tu reino en su familia y en cada uno de sus corazones. Señor, les bendecimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Si me pueden mirar acá, les quiero decir que yo me alegro por tenerlos acá. Cuenten conmigo las 24 horas del día y de la noche. Cuando necesiten de mí, ahí voy a estar para ayudarles. A todos. También a usted. Amén. Que el Señor le bendiga. Damos glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Y antes que se retire, venga acá mi hermano Luis, representante del consejo, mi hermano Cerda, el hermano Juanito también, que es varón acá, vengan a abrazarlo. Acá mi hermana Kenita, mi hermana Cecilia. Y si usted tiene ganas de abrazarlo, venga acá y lo abraza, ¿cierto? Porque ya son parte de nuestra familia. Bendito es el Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Amén. Bien, usted que está ahí, por favor, le voy a pedir, mientras terminan mis hermanos, de abrazarse, que abra su Biblia, por favor, ahí en Primera de Samuel, capítulo 22. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1. Yo quiero hablar en esta mañana acerca de aquel lugar donde se forjan los verdaderos cristianos. Aquel lugar donde se forjan los valientes. Diga conmigo, yo soy un valiente. Uy, uno por ahí dijo, no se la creyó mucho. Diga, yo soy
un valiente. Amén. Amén. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cierto? El poder va acompañado al amor y al dominio propio. No se puede ejercer poder sin amor y sin dominio propio, sino que a la tole. Amén. Mire, dice así la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados, dígame, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Bendito es el Señor. La historia del rey David, a lo mejor usted me va a escuchar decir cosas que usted ya sabe, pero entendamos que no todos tenemos, ¿cierto?, o hemos estudiado Antiguo Testamento, ¿cierto? La historia del rey David comienza cuando Dios llama a este muchacho desde ahí de ser el pastor de las ovejas de su padre Isaí. Eso usted lo encuentra en 1 Samuel, del capítulo 1 de adelante. Ahí va a encontrar la historia del rey David. Quiero decir que el rey David, entre todos los reyes que tuvo Israel, que tuvo muchos reyes, hubieron reyes buenos y también reyes malos. Sin embargo, el rey David es uno, o diríamos, el mejor rey que tuvo Israel. David gobernó durante 40 años a Israel. David estuvo unos 7 años gobernando en un lugar, en Hebrón, mientras en forma paralela gobernaba también Saúl. Recuerde que el primer rey de Israel fue Saúl. Saúl fue ungido por Dios. Dice la Biblia que Saúl profetizaba con los profetas. Dios usaba la vida de Saúl. Sin embargo, Dios terminó desechándolo por su corazón. Mire, aquí no importa muchas veces los dones, las habilidades, si somos personas muy efusivas en el espíritu. Déjeme decirle que Dios está más interesado en lo que hacemos, en lo que somos. Amén. Así que no se deje impactar por esas, entre comillas, grandes personalidades que gritan mucho o que tienen una elocuencia al predicar, sino que déjese impactar por el testimonio de las personas. Amén. Entonces, Saúl era un personaje que cumplía las características, sin embargo, su corazón lo llevó a que el Señor retirara su unción, retirara su bendición de él. Por ahí la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que cuidar. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Amén. Entonces, David comenzó a reinar ahí en un lugar lejos, no tan lejos, pero lejos de Jerusalén, durante 7 años primero en Hebrón, debido a que este rey lo perseguía. Y lo perseguía justamente porque su corazón no era un corazón correcto. Recuerde que cuando David comenzó a hacer su obra y Dios lo comenzó a usar, en vez de Saúl alegrarse porque tenía un compañero, porque tenía un aliado, porque tenía también un hombre de Dios, dice la Biblia que se comenzó a molestar porque la gente decía: Saúl mató a miles y David a sus 10.000. Su corazón comenzó a tenerle odio y comenzó a perseguirlo.
y David durante 7 años estuvo escondido, arrancando de este rey. Quiero decirle que David es mencionado el hombre conforme al corazón de Dios. Así como en el Nuevo Testamento está Juan el Bautista y Jesús habla acerca de Juan y dice que él era una antorcha que ardía y que no se consumía. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento se repite esta cualidad mencionada de David. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y quiero recalcar que David era un hombre. Amén. Que David no era un ángel, no era un extraterrestre, no era una divinidad, era un hombre de carne y hueso. Y como hombre también falló. Recuerde cuando David ya comenzó a reinar, en esos momentos de ocio, en esos momentos donde no estaba sirviendo, ¿cierto? Comenzó a mirar a una mujer y cayó en el adulterio, en el asesinato, en la mentira. Porque déjeme decirle que nosotros necesitamos estar conectados con Dios. Y por eso yo siempre repito, hermano, no podemos vivir la vida cristiana sin la guianza del Espíritu Santo. El día en que usted deje al Señor de lado, su vida va a ir de mal en peor. Necesitamos conectarnos a la vida verdadera. No importa la edad que tengamos, David comenzó a caminar con Dios a temprana edad, un muchacho, 14, 15, 16 años. ¿Cuántos jóvenes aquí hay 16 años? Amén. No sea mentiroso. ¿Ah? Sí, se siente usted de 16 años. Amén. Dice la Biblia que tenemos que ser como niños. No como cabros chicos, como niños. Como niños, tenemos que sentirnos como niños. Y David comenzó desde una temprana edad. David, siendo un muchacho, sabía, conocía a su Dios. Dice que cuando él enfrentaba al león, enfrentaba el oso, venía el Espíritu del Señor y lo ayudaba con fuerza, con fortaleza, con denuedo, porque él conocía al Señor. Por eso le quiero decir que no hay edad para conocer al Señor. No hay edad para que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Amén. Comenzamos a trabajar con los adolescentes nuevamente. Comenzamos a trabajar con la escuela dominical y el viernes que tuvimos acá queremos hacer una iglesia con los niños, porque los niños necesitan cantar, necesitan adorar, necesitan recibir la unción del Espíritu Santo también. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Entonces, David era un hombre, pero conforme al corazón de Dios. Porque déjeme decirle que cuando David pecó, cuando David cayó, se arrepintió. Dígame usted que no ha caído en algún momento de la gracia de Dios. Pero ¿sabe lo que le impacta al Señor? Es que cuando nosotros caemos nos arrepentimos de todo corazón. Y la cualidad que tenía David era que se arrepentía y no volvía a hacer lo mismo. No volvió a adulterar, no volvió a matar, sino que se arrepintió. No fue un remordimiento, Señor, perdóname, porque muchas veces pasamos, lloramos, volvemos y hacemos lo mismo. David es mencionado como el hombre conforme al corazón de Dios, justamente porque cuando él fallaba, se arrepentía de todo corazón y permitía que el Señor llenara su vida. Una de las cosas que tenía en mente David era el principio de la autoridad. Saúl venía, le hacía mal, pero David respetaba la autoridad. Aunque Saúl no era bueno, aunque Saúl deseaba matarlo, sin embargo, en el corazón de David estaba el respeto a la autoridad. Porque él sabía
lo que menciona el Nuevo Testamento también, de que todas las autoridades son puestas por Dios. Buenas o malas, en su soberanía Dios permite situaciones, pero a nosotros no nos compete sacar o poner, a nosotros nos compete sujetarnos a las autoridades. Y David tenía claro eso. ¿Cómo es posible que él siguiera? Y fíjese que cuando muere Saúl, David lloró amargamente, porque David aprendió a amar aún a sus enemigos. Amén. Eso es lo que quiere Dios también de nosotros. Que nosotros aprendamos a levantar la vista y a mirar a toda la gente a los ojos, aún a nuestros enemigos. Y podamos mirar no con nuestra humanidad, sino con los ojos de Jesús. Cuando miramos con el amor de Jesús, por eso delante le decía que no se puede ejercer autoridad, dominio o un liderazgo sin amor, sin dominio propio. Porque nos vamos a enfrentar a situaciones como que las que se enfrentó David. ¿Qué hago con este enemigo? Lo respeto. Amén. Él tenía clara la autoridad en la familia. Respetaba a su padre. Recuerde que cuando él estaba administrando las ovejas de su padre, dice la Biblia, 1 Samuel, que él se levantaba temprano para administrar, para ver las ovejas de su padre, y él obedecía las instrucciones de su padre. En la familia hay una autoridad. Diga amén. Amén. Por muy inteligente que sea su esposa, sigue siendo la autoridad el varón. Amén. Amén. Pero tiene que ganarse la autoridad. Amén. Alguno me está diciendo, repita. David tenía claro el principio de la autoridad, hermano. En la iglesia también Dios estableció autoridad. Algunos hermanitos dicen, Jehová es mi pastor, no infla mi pastor, pero Jehová es mi pastor. No es así. Dios estableció autoridades espirituales también. Amén. Entonces, David también, hermano, era sensible a la voz de Dios. Él hacía lo que Dios le decía que hiciera. Por eso que Saúl fue desechado, porque él se manejó por las buenas intenciones, pero en Dios a veces no valen las buenas intenciones. Por eso que Samuel le dice, el obedecer es mejor que todos los sacrificios. David era un hombre obediente. ¿Le cuesta obedecer a usted? Amén. ¿Cierto? Obedecer lo defino yo como subordinar el juicio, la opinión, la decisión, las emociones a los de otra persona. Amén. Cuando estaba en el servicio militar, los que lo hicieron, ¿cierto? Usted nos decía, no siento, ¿cierto? No siento yo ponerme en la fila. No siento hacer abdominales. Uno tenía que obedecer, ¿sí o no? Subordinar el juicio, la opinión, la decisión, las emociones. No siento. Por eso que es importante rescatar el corazón de David, un corazón, hermanos amados, obediente. David era sincero. Amén. En la antigua Grecia existían las esculturas. Y cuando las esculturas, ¿cierto?, pasaban los años y tenían alguna fisura, venían y le echaban cera, ¿cierto?, y se veían bonitas. Pero cuando venía el sol, esa cera, miren, nosotros tenemos que ser sin cera, sin cera, sinceros.
Porque cuando usted se pone delante de la presencia de Dios, al pastor le puede mentir, al líder le puede mentir, a su esposa le puede mentir. Y puede aparentar ser otra persona. Sin embargo, ante la presencia de Dios uno es: Señor, yo soy bueno. Y el poder de Dios comienza a derretir la cera y el Señor dice: no era tan bueno. Porque Dios nos conoce. Amén. Sabe las fisuras que tenemos. Amén. David era sincero, era honesto, era correcto en sus motivaciones, era leal a su Dios, leal a la palabra. Bendito es el nombre del Señor. Mire, aún siendo David un gran hombre de Dios, él, como acabamos de leer, tuvo que huir a esconderse a un lugar llamado la cueva de Adulam. Y fíjese que el significado de la tierra de Adulam es un lugar de refugio. La cueva de Adulam estaba cerca del lugar donde David mató al filisteo, ¿se acuerdan? Y había muchas cuevas, y las cuevas se producían por dos razones. Una era por el agua que corría en los montes y que hacía unas fisuras grandes. Por lo tanto, esa cueva no era una cueva cómoda, era piedra húmeda. Y la otra razón era porque algunos hacían esas cuevas para poder sepultar a sus seres queridos o para poder esconderse. Era una cueva difícil de llegar, estaba en un risco, la cueva de Adulam. Por lo tanto, David, cuando huyó a un lugar de refugio, por eso que se llama lugar de refugio. Por eso que leímos el texto que dice: yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, a ese lugar. Y mire, David, cuando llegó allá, se encontraba afligido, porque venía huyendo, porque lo querían matar, porque era humano, porque lo estaban persiguiendo, porque tenía temor, estaba inseguro. David estaba pasando por tiempos difíciles. ¿Se ha sentido así? ¿Se ha sentido con temores? ¿Lo han perseguido? ¿Lo llaman de Falabella? ¿Ripley? ¿Cencosur? David, cuando se fue allá a la tierra, a la cueva de Adulam, se fue con un corazón afligido, porque no lo estaba pasando bien. Tuvo que huir a ese lugar. Pero fíjese lo simpático, mire, por lo menos David en ese momento, usted sabe que hay 73 salmos que escribe David, y algunos escritores agregan hasta 88 salmos de David. Hay otros salmos que escribieron los músicos, Asafat, que escribió Moisés, pero de los 150 salmos hay 88 salmos que escribió David, digamos 73. Y son los salmos más maravillosos que hay en la Escritura. Y este salmo 142, por ejemplo, el salmo 51, ¿cierto? Lo escribió David cuando pecó con Betsabé. Pero el salmo 142 lo escribió David cuando estaba en esta situación. Y mire lo que escribió, Salmo 142, dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Dios misericordia. Escucha mi clamor, dice David. ¿Saben lo que es el clamor? Es un grito de dolor. Cuando la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, le está diciendo: grite con dolor, Señor, ayúdame.
Por eso que le decía yo que cuando David huyó a la tierra, a la cueva de Adulam, huyó porque estaba afligido, estaba acongojado, estaba problemado, y escribió este salmo donde él dice: Señor, ten de mí misericordia, escucha por favor mi clamor. ¿Se ha sentido así? Desolado, con mucha gente, con mucha familia, pero a veces solo, sin saber qué hacer. ¿Qué pasa por su corazón en esos momentos? ¿Usted quisiera que viniera un helicóptero, que viniera un submarino, que vinieran los vecinos, que viniera el pastor, que viniera la familia a ayudarle, cierto? Gloria a Dios. Mire, dice: porque estoy muy afligido, en el Salmo. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Mire, Dios muchas veces, escuche lo que le voy a decir, Dios muchas veces permite que usted vea a su enemigo más grande que usted. ¿Me entiende? Para que no luche usted, para que permita que luche el Señor. ¿Me entiende? David, hermano, había vencido al león, al oso, conocía al Señor. Sin embargo, él está diciendo: líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. ¿Usted sabe lo que es estar? Ahora que no, pero me imagino que una persona que está privada de libertad, hace años atrás me tocó ir a visitar con un pastor de mi mamá, de mi madre, fuimos a hacer una visita, también fuimos con el pastor Rojo, años atrás, Patricio Rojo, y qué triste es estar ahí viendo cómo los presos, ¿cierto? Me acuerdo que estaban en una celda y caminaban para allá, caminaban para acá todo el día. Y cuando los sacaron al patio, caminaban, ¿cierto? Y yo pensé que íbamos a ir a predicarle, no, uno tenía que caminar con ellos, porque ellos iban a caminar, porque se sentían ahí aprisionados en ese lugar. Y aquí David está diciendo: saca mi alma de la cárcel. Su alma se sentía agobiada, se sentía sin salida, sin una ventana, sin un hoyito. ¿Ha sentido usted tinieblas en su alma? Desesperación, angustia. Así se sentía el rey David. Por eso yo busqué este salmo, que era justamente cuando él pasó este momento. Saca mi alma de la cárcel, dice, para que alabe tu nombre. Porque debemos ser sinceros. Por eso que le decía que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era sincero. Porque cuando estamos pasando por estas situaciones, hermanos, no digamos que es fácil adorar a Dios, cuesta adorar a Dios. Por eso que David decía: saca mi alma de la cárcel, de esta opresión, para que yo pueda alabar tu nombre. Hermano amado, Dios a ti te ha sacado de esa angustia. Por lo tanto, tú puedes adorar y bendecir el nombre del Señor. Amén. Lo puede hacer. Amén. Puede adorar al Señor. Amén. Con libertad, hermano. Usted es libre. Amén. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Amén. Mire, David estaba así. Se escondió en la cueva y él dijo: por favor, vengan a ayudarme. Él esperaba, como le decía, apoyo, ayuda. Y mire lo que dice el verso 2. Dice: y se juntaron con él todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Eran como 400 afligidos que fueron a
a juntarse con David. Me imagino el pobre David, que estoy lleno de problemas, lleno de dificultades, estoy afligido, no puedo ni siquiera adorar a Dios. Y viene un montón de gente afligida, endeudada, con problemas. Gloria a Dios. ¿Sabe? Yo tengo un pensamiento un poquito raro desde el punto de vista de la teología moderna. Yo siempre digo, yo prefiero que ore por mí una persona que haya pasado por este valle de las fallas, de los problemas, de las dificultades. No alguien que venga y me diga, yo voy a orar por ti, alza las manos, qué sé yo, porque no sabe lo que estoy sintiendo. Pero cuando usted ha pasado por el valle de la sombra de la muerte, sabe y tiene empatía. Usted sabe que la empatía es esa capacidad de ponerse en el lugar de las demás personas. Sabe, el único que tiene una empatía verdadera se llama Jesús de Nazaret. Porque dice Isaías, ¿cierto? Dice, experimentado en quebranto, varón de dolores. El Señor sabe lo que es sentirse rechazado. El Señor sabe lo que es sentirse traicionado. El Señor sabe lo que es recibir una bofetada por las personas que uno más ama. Amén. Por eso que yo le digo, yo prefiero que ore a alguien humano que pueda sentir lo que yo estoy sintiendo. Entonces entiendo por qué de esta cueva de Adullam, donde estaba el líder afligido, donde vinieron a seguirlo todos los afligidos de espíritu, endeudados y todo lo demás, de la cueva de Adullam, posteriormente salieron los valientes de David. Salieron hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Amén. Bendito es el Señor. Dios, en primer lugar, proveyó lo más básico, un lugar de refugio. Quiero decirle que la iglesia debe convertirse en un lugar de refugio. Donde ninguno de nosotros pueda sentirse mayor que el otro. Me imagino que David, Dios permitió, pero déjeme decirle que Dios estaba formando el mejor rey de Israel. Pero él tenía que pasar por el dolor, él tenía que pasar por las circunstancias, tenía que pasar por la aflicción de espíritu, porque Dios estaba formando un gran hombre. Quiero decirte, hermano, que las dificultades que tú estás pasando son para formar tu carácter, para que puedas salir de Adullam y llegar a esa tierra prometida. Después que salió David de Adullam, fue directo a Jerusalén para reinar, pero cuando ya estaba preparado, bendito es el Señor. Se juntaron, dice el verso 2, con él los afligidos y todos los que estaban endeudados. ¿Tiene deuda? Amén. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo con ellos 400. Mire, yo anoté aquí la palabra afligido. Viene del término hebreo matzok, que significa opresión, angustia a una persona oprimida. Cuando uno está afligido, hay algo que lo está presionando, que está causando esa aflicción, ¿cierto? Pero en un momento, Dios va a sacar esa opresión. Y va a pasar.
tu aflicción. ¿Está el sol hoy día o no? ¿Usted no lo ve? Cuando estamos afligidos, apresionados, no podemos ver. Pero Dios está. Dios está obrando. Y va a llegar el momento en que va a sacar esa aflicción, va a sacar esa opresión, eso que te tiene ahí oprimido, y va a salir el sol de justicia. La palabra endeudado viene del hebreo nashá, que además significa apremiado por un préstamo, haber pasado por la usura. ¿Cierto? Quiero decirle, hermano, que las casas comerciales realmente son una usura. Un magnate, un hombre adinerado va a un banco, ¿se acuerda de un caso? No voy a omitir ningún tema político aquí, pero hubo un personaje en nuestro país, sin tener una empresa con historial, ¿se acuerdan? Sin tener un patrimonio que pudiera avalar un préstamo millonario, le prestaron 999.000 millones, no, 1.000 millones. Vaya usted a pedir 5 millones al banco, le hipotecan hasta la casa, ¿cierto? Hermano, vivimos en una sociedad consumista. Y déjeme decirle que el 90% de la gente en Chile está sobreendeudada. ¿Puede vivir una persona con el sueldo mínimo, 301.000 pesos? ¿Puede pagar la universidad? Una carrera de ingeniería, hermano, mensualmente supera los 300.000 pesos, 380.000 pesos. Pobre el que quiere estudiar medicina. Psicología, que son como 6 años. Mucho. Vivimos bajo una estructura, digo yo, de poderes fácticos, poderes malévolos, que quieren tener al pueblo de Dios oprimido. Pero ¿saben? Dios nos enseña a vivir la vida. Amén. El apóstol Pablo decía, sé vivir. ¿Sí? Por ahí la Biblia dice, no gastemos el dinero en lo que no es pan. Bueno, es un tema para los matrimonios, pero en otra vez lo vamos a ver. Pero ahí estaban los endeudados, los que estaban apremiados con llamadas telefónicas. En ese tiempo no había teléfono, pero me imagino que venía... Era peor, hermano. Porque cuando usted tenía una deuda, le tomaban a un hijo y lo vendían como esclavo. Le tomaban a su esposa. Alguno puede decir, yo pagaría con mi hijo. Sonría que me sonría. Era en esos tiempos, hoy día no se puede. Bendito es el Señor. Pero estos hombres, hermanos, se sentían oprimidos, se sentían con una carga, se sentían perseguidos, se sentían mal, es el término hebreo, amargados de espíritu. Amargura. Cuando uno está amargado, hermano, anda contento. Estoy amargado. No. Cuando uno está amargado, anda enojón. Anda furioso, como todos los cigarros. Todo me molesta. ¿Cierto? Porque hay una amargura en el corazón. Porque hay algo que lo está... Me imagino esta gente, hermano, que dentro de estas personas que fueron a adular fueron también su familia. Porque déjeme decirle que el rey David tenía familia, tenía hermanos y tenía hermanas. Y cuando usted está afligido, déjeme decirle que también se aflige su familia.
Por eso que dice la Biblia que también no solamente lo persiguieron, lo fueron a buscar o fueron a ese lugar los afligidos y toda esta gente, sino que dentro de ellos estaba también su familia. Me imagino, la familia, los hermanos habían visto a Samuel ungir a David como rey de Israel, ¿se acuerdan? Estaban todos los hermanos, estaban su padre. Toda la familia a lo mejor se gozó, se contentó. Mira, una bendición de parte de Dios. Nuestro hijo menor va a ser el rey de Israel. Lo ungió Samuel. Sin embargo, están pasando por una persecución. Se sienten, como dice aquí, amargados de espíritu. Furiosos, a lo mejor ellos querían matar a Saúl por lo que estaba haciendo. Con cólera. Bendito sea el Señor. Amén. Pero mire, en Adulán, en ese lugar de refugio, aprendieron. David aprendió a ser el mejor rey de Israel. Y los amargados, endeudados y afligidos llegaron a ser los valientes de David. Aleluya. Pero ahí aprendieron, hermano, a adorar a Dios. Recuerde que una de las características que tenía David, que él era el joven cantor de Israel. Él era por esencia un adorador. Pero ¿sabe cuál es la fórmula para salir de la amargura, de la opresión, del dolor? Es adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Por eso que David en el Salmo 142, él dice: Señor, saca mi alma de esta cárcel para que yo te pueda adorar. Porque él sabía que mientras él adoraba y bendecía el nombre del Señor, mientras él elevaba su voz al cielo, se olvidaba de todos sus enemigos y descendía el poder de Dios, descendía la ayuda celestial y él comenzaba a resolver las circunstancias. Por eso que el salmista decía, Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, aunque ande de valle y sobre de muerte, no temeré mal alguna. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso significa que Él resuelve los problemas ante tus enemigos. Él va a ordenar todas las cosas, hermano. Pero tú tienes que entender que tienes que permanecer en el lugar de refugio para fortalecer tu vida, para que cuando tú salgas a ser de bendición. Amén. Del lugar de refugio en la iglesia, tú tienes que salir como un gigante, tienes que salir como un valiente. Amén. Diga conmigo ahora, yo soy un valiente. No soy un amargado. No soy un afligido. No soy un endeudado por fe. No soy un endeudado. Soy un valiente. Amén. Yo siempre digo, los problemas hay que enfrentar. Amén. Mire, un esposo que mira a su esposa y le dice: voy a ir a ver a otra mujer porque mi esposa no me da apetito. Hay gente que se queja. Termina teniendo el problema que no le den petifor y termina teniendo otro problema. Por lo tanto, ese problema original se le transforma en dos problemas. Otras personas miran el problema y se acobardan. No enfrentan los problemas. ¿Para qué se lo voy a decir? No sé si le ha pasado, dejémoslo así nomás. Y el problema no va a desaparecer solo. Pero ¿sabe lo que hacen los valientes? Enfrentan los problemas. Van a haber consecuencias. Amén.
mató, lo confrontó el profeta. Y él no dijo, no, yo no fui. No se justificó, él enfrentó el problema. Reconoció el problema. Y pagó las consecuencias. Usted lee la historia de David, hubieron trágicas consecuencias en su familia. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas, a Tamar, ¿se acuerdan? Absalón, su hijo mayor, creo que era, se rebeló contra él. Él tuvo que pasar las consecuencias, pero David enfrentó el problema. Quiero decirle, hermano, que solo los valientes se atreven a enfrentar a los gigantes. Y usted tiene que convertirse en este lugar en un valiente. Ya no del ungido David, en un valiente del Señor. Uno que es sincero con Dios, uno que es honesto con Dios, uno que es transparente con Dios, uno que pone a Dios en primer lugar, uno que es obediente a Dios. Amén. Bendito es el Señor. Salmista David escribió el Salmo 57 también: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tu sala me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Exaltado seas sobre todos los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. O sea, David les enseñó a los 400 a adorar y bendecir el nombre del Señor. Hermano, no puedes dejar de adorar y bendecir el nombre del Señor, aun cuando tú pases por el valle de la sombra y de la muerte. Amén. Gloria a Dios. David les enseñó a depender del Señor, no de su fortaleza, no de sus recursos. Dice 1 Samuel, el verso 3 del capítulo 22, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Él llevó a su familia ahí para que el rey de ese lugar, de Moab, los cuidara. Y le dice: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Aprenda a esperar en Dios. Amén. Amén. David, hermano, no dijo: no, ahora yo vengo fortalecido, tengo un ejército 400. No, él dijo: voy a dejar en un lugar de seguridad a mi familia y yo voy a esperar en Dios hasta que Dios me diga lo que debo hacer. Él aprendió a depender de Dios. Dios habla en estos tiempos. Amén. Yo sé que Dios le está hablando. Amén. Dios habla a través de sus palabras. Amén. Él habla en sueños. Aleluya. Mi hermano, yo sé para dónde voy. Y he pedido al Señor siempre: Señor, habla. El otro día fui a comprar parafina como un mortal entumido de frío, igual que usted. Y no había nadie en la calle, solo yo entumido de frío. Y mientras iba a comprar, se me acerca un varón, una persona que yo no conozco. Lo ubico porque es un vecino de donde vive mi esposa. Y me dice: yo quería conversar con usted. Y yo puse una cara así de shock. Y digo: ¿qué hice ahora? Se me pasó una serie de cosas. ¿Qué hice ahora? Me dijo: ¿sabes? Yo tuve un sueño con usted. Yo le dije: será una pesadilla. Tuve un sueño con usted. ¿Y tiene tiempo? Sí, le dije yo. Me hice el tiempo, porque para esas cosas hay que hacerse el tiempo.
Me puse a conversar con él y me dice, mire, le voy a contar el sueño. Yo soñé que yo iba a la iglesia suya, porque creo que usted es pastor y es esposo de la Katy, le decía mi esposa. Sí, pero él no sabe dónde, no tiene idea de este lugar. Me dice, y en mi sueño, usted sabe que en los sueños uno tiene que discernir cuando son de Dios y cuando no son de Dios. Hay cosas que no cuadran mucho, pero usted tiene que mirar el centro del mensaje. Y él dice que se venía en la micro porque en su mente está eso, ¿cierto? Que él se venía en la micro con nosotros y nosotros nos bajábamos en un lugar donde había una plaza. Y yo abría así lo. Y llegué a la iglesia con usted y usted lo que hacía se acercaba a arreglar unos micrófonos, unos cables que había que armar para que lleguen los hermanos. Y comenzaban a cantar y comenzaban a adorar lo que no se está haciendo en la iglesia, me dijo. Y cantaban y nadie pasaba a dar aviso y cosas así. Me empezó a decir, a desarrollar el culto. Y me dijo, y el Señor me dijo que usted tiene que poner freno en esto, esto y esto. Y me dijo 2 o 3 cosas que pasan aquí. Y yo casi quedé, gloria a Dios. David, hermano, supo esperar, sujetarse, supo discernir, supo escuchar la voz de Dios. Quiero decirle, hermano, que Dios le puede hablar a usted en sueños, a través de su palabra. En este lugar Dios le va a hablar. Amén. Amén. Cada vez que usted viene a este lugar, Dios le habla. Amén. Usted solamente tiene que venir dispuesto para recibir lo que Dios tiene para usted. Porque siempre Dios habla. Señor, amén. Bendito es el Señor. Amén. Y yo me gozo en esto, hermano, porque podemos ver que Dios no nos tiene abandonados, no nos tiene solos. Nosotros contamos con el mejor recurso, que es el Espíritu Santo del Señor, donde hay plena libertad para adorar y bendecir el nombre del Señor. No deje de adorar a Dios, no deje de bendecir a Dios. David le enseñó a estos valientes hermanos a adorar y bendecir el nombre del Señor. Yo tengo que enseñarle lo que el Señor a mí me enseñó. Y yo creo fielmente, hermano, que mientras adoramos a Dios, Dios se preocupa de nuestros hijos. Dios tiene a tu hijo en su mano. A veces uno se desespera, hermano, y dice, uy, ¿qué pasa? ¿Cuándo? Dije que Dios, mientras usted viene, le adora, lo bendice, el Señor está ideando la mejor estrategia. Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Santo es. Los valientes, hermanos, pelean la buena batalla de la fe. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 23, dice, después de esto, Sama, hijo de Agé, uno de los valientes, dice, los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Y entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y el Señor le dio la victoria. Amén. Vinieron los filisteos, porque los filisteos hacían eso, hermano, cuando estaban los campos ya listos, venían y se robaban todo. Ahí estaba el alimento, ahí estaba la provisión, y venían los filisteos y el pueblo, ¿qué es lo que hizo? Huyó. Pero dice que un valiente de David se paró, Sama, que era uno de los hijos de la hermana de David, se paró ahí en medio y guerrió y peleó hasta que venció a todos los filisteos.
Los que están en Adulán, en el lugar de refugio, no solamente adoran, sino que son valientes y enfrentan a sus enemigos. Amén. Aleluya. Lo que Dios te ha dado, hermano, nadie te lo puede quitar. Amén. Antiguamente se decía, reclámaselo al Señor. No tiene nada que reclamarle al Señor, hermano. El Señor no tiene un libro de reclamo. Me imagino usted, Señor, te reclama. Hermano, usted tome lo que es suyo. Amén. Gloria a Dios. Dios te llamó, hermano, para vivir una vida abundante. Bendito sea el Señor. Párate enfrente. No importa quién te haga frente. No importa si son grandes los ejércitos de Filisteo. Tú párate firme como un valiente y pelea la buena batalla en el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Finalmente los valientes, hermanos, ante los problemas no se detienen. Aquí narra el 2 Samuel, el mismo capítulo 23, dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la siega. Y ahí narra, amado hermano, de que ellos no se detuvieron ante las problemáticas. Dice la Biblia que David tuvo sed y dijo, ¿quién me dará de beber del agua de Belén? Y dice que 3 de sus valientes fueron al lugar de los filisteos, y ellos fueron y le trajeron agua al rey David a pesar de las dificultades, de los problemas que habían. Los valientes, hermanos, no ven obstáculos. Dios es un Dios de imposibilidades. Amén. Recuerde que Dios creó al mundo de la nada. Amén. Y de la nada creará algo a favor tuyo. Donde tú no ves nada, no ves por dónde, Dios va a hacer florecer la bendición que tú estás esperando. Pero tienes que permanecer como un valiente. Yo sé que usted ha querido a veces tirarle la boca. Yo sé que usted ha querido retroceder. Yo sé que usted se ha sentido con poca fuerza, pero en este día el Señor te quiere decir, yo te miro como un valiente, como una valiente. Porque Él no le está mirando en este minuto, Él está mirando lo que Dios, en su providencia, Dios está mirando lo que Él va a hacer de usted. Dios no le está mirando como ese barro que está ahí deshecho, sin forma, lleno de impureza. Dios te está mirando como como el alfarero que te forma y te forma para ser bendecido. Aleluya. Dios aún está trabajando con nosotros. Y hará de nosotros un especial tesoro. Bendito sea el Señor. Aleluya. Dios se ha previsto de un lugar para tu crecimiento. Amén. Así que no te arranques de Adulán. No te vayas del lugar de refugio. Permanece hasta que Dios forme tu carácter. Aleluya. Déjate moldear por el alfarero. Porque Él va a hacer lo mejor en ti. Bendito sea el Señor. ¿Qué le parece si adoramos a Dios? Aleluya. Si hay una adoración ahí, la podemos poner, hermano. Dios quiere que tú la adores. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya. Me imagino que ahí en Adulán, en esos 400 hermanos, habían algunos más angustiados que otros. Pero se ayudaban mutuamente. Se consolaban. Quizás se contaban sus derrotas. Mira, a mí me hicieron esto. A mí me asesinaron a mis hijos. A mí me embarcaron la casa. Y
se contaban sus cosas y ahí venía David y les alentaba y les decía, mira, a mí también me sucedió. Pero Dios está con nosotros. Aleluya, sí, Señor. Y nos dará la victoria. Amén. Aleluya. Sí, Dios. Por eso, hermano, que como familia tenemos que alentarnos unos a otros. Amén. Amén. No mirar al hermano, ¿por qué no vino? ¿Por qué no hizo esto? Pues no, hermano, él tiene las mismas luchas que tú tienes y que aún está pasando lo que tú a lo mejor ya pasaste. Aleluya. Oh, glorioso. Juanito, podemos orar por tu... Podemos orar por ti. Aleluya. Ore al Señor ahí. Si alguien necesita fortaleza, aquí hay un lugar para orar. Aleluya. Hermana María, ayúdenos a orar acá. Yo no tengo que decirle que venga a orar, porque usted sabe que necesita del Señor. Varón, si tú quieres que oremos por ti, venga acá con libertad. Bendito es tu nombre, Señor. Y ya sobre esta mala gracia. Oh, glorioso Señor, gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te honramos, Señor. Oh, glorioso Espíritu Santo. Glorioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Oh, bendito es tu nombre. Lo que tú estás pasando ahora, hermano, es quizás ese momento de aflicción que Dios ha permitido. Porque la palabra del Señor dice que es necesario que podamos ser afligidos en diversas pruebas, para que nuestra fe sea aprobada como el oro en el crisol. Tú eres especial tesoro para Dios. No te desesperes. Quizás tú has llegado a Adulam, has llegado al lugar de refugio, como llegaron estos, afligidos, acongojados, endeudados. Aleluya. Y tu alma se siente como en una cárcel, como lo manifestó David, que no tiene salida, no ve una ventana abierta, una puerta abierta, un orificio que entre la luz. Pero déjame decirte que llegará el momento en que el Señor cumplirá su propósito en ti. Y que Él forjará en tu corazón un gran y valiente guerrero de fe, que peleará por sus hijos, por sus hijas, por su esposa, por su esposo, que vencerá ante las huestes de Satanás. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, y el Señor seguirá ayudando. El brazo de Jehová no se ha cortado. A ti quiere bendecirte el Señor. Donde quiera que estés, recibe la bendición de Dios. Aleluya. Yo puedo sentir como Dios está llenando el corazón y está cambiando el lamento en baile. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Oh, glorioso Espíritu Santo. Dios ocrasa la maravilla. Aleluya. 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 Oh, bendito es tu nombre. Aleluya. Aleluya. Hermano Luis, por favor, ore por el varón Michael. Ahí está. Glorioso Espíritu Santo. Hermana Norma, por favor. Aleluya. Ore por este matrimonio. Oh, glorioso Señor. Hermana Gladys, el Señor echa fuera todos los temores. No tenga temor. El Señor permitió todo esto
Hoy día viene el tiempo de regocijo. Aleluya. Deleites en el Señor. No deje que el enemigo le muestre otras cosas. El Señor lo guardó y lo seguirá guardando. Aleluya. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya. Ya viene, por favor. Aleluya. Bendito es tu nombre. Gracias, Espíritu Santo. Dios, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos.